Hola, mi nombre es Ezequiel Flores Lima. En este caso yo le voy a hablar sobre la biografía de John Watson. Hablar de este personaje es muy importante, ya que fue uno de los precursores más destacados en la psicología. Fue un psicólogo estadounidense, fundador del conductismo. Nació el 9 de enero de 1878 en Greenville, Carolina del Sur. Murió o falleció en Nueva York el 25 de septiembre del año 1958. Sus estudios realizados fueron en la Universidad de Fordham y también en la Universidad de Chicago. En la Universidad de Chicago fue donde le otorgó el título de doctor en psicología. También fue profesor y director del laboratorio de psicología en la Universidad de Johns Hopkins en el año 1908 y 1920. A finales del año 1920 fue donde abandonó su carrera estudiantil o académica y se dedicó a escribir su ensayo sobre su visión de la psicología. John Watson fue reconocido como fundador y principal representante del conductismo, quien redujo la psicología al estudio del comportamiento externo, observable objetivamente y en su explicación del término estímulo-respuesta. John Watson no creía que la conciencia fuera el objeto de estudio de la psicología. Explica el pensamiento como un habla subvocal. Esto quiere decir que surge de los movimientos de la lengua y las cuerdas vocales. Entre sus obras más importantes tenemos La educación animal en 1903, La conducta, una introducción a la psicología comparativa en 1914, El pequeño conductismo en 1925 y El cuidado psicológico del niño pequeño en 1928. Muy buenas a todos, mi nombre es Carly Pinto y continuando con Watson y el conductismo tenemos a la introspección como método de estudio de la psicología. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la psicología era concebida como la ciencia que estudiaba la conciencia. Entonces estudiaba la mente y la mente a su vez estaba dividida en elementos psíquicos como eran los sentimientos, el saber, sensaciones, ideas. Bueno, estas se organizaban bajo la conciencia y este era el único método de estudio en la psicología. La introspección, por lo tanto, se fundamentaba en la naturaleza de estas. La introspección se considera un método específico de la psicología. Significa mirar hacia el interior. Es una metáfora que se usaba de usar la conciencia como un sistema óptico para ver el alma, es decir, permitía ver al sujeto y desdoblarse para ver su propia experiencia. Como sabemos, Watson no estaba nada conforme con esta idea y en vez de considerar a la psicología como una disciplina encargada del estudio de la conciencia, Watson propuso el estudio de la conducta y la actividad observable en animales y humanos. Es decir, que puso atrás todo aquello de la conciencia y se enfocó solamente en la conducta observable. En esta época existía un paralelismo entre dos grandes vertientes que hacían un dualismo. Era el estructuralismo y el funcionalismo. Para destacar el conductismo entre estas dos, tenía que centrar sus estudios solamente en la conducta humana. Por lo tanto, dejar atrás todas las definiciones de estructuralistas y funcionalistas que contenían contenidos subjetivos, para que solo sean hechos observables y objetivos. Watson convocó a la construcción de una nueva psicología a partir de la crítica que hizo a esta psicología dualista. Primero dijo que la psicología solo tomaría el hecho observable, que los organismos, el hombre y los animales igualmente se ajustan al ambiente por medio de equipos hereditarios o en sí de hábitos, y en segundo lugar que los estímulos que conducen a los organismos a hacer ciertas respuestas hacían que estos se comportasen de cierta forma y en un sistema de psicología completamente elaborado y controlado, los estímulos podrían predecirse, las respuestas podrían predecirse. Watson concluyó inicialmente con los test psicométricos, pero luego dijo de que estos dispositivos eran bastante insatisfactorios para calificar y muestrear el desempeño humano. Entonces se interesó bastante en lo que todo
en lo del condicionamiento, ya que la especificidad de los efectos del condicionamiento en movimientos tan precisos como en un dedo de mano permitían la diferenciación de la conducta en su relación con los estímulos del ambiente. Es decir, si yo estoy moviendo mi dedo es porque puedo moverlo y tengo un dedo. Suena mal, pero es así. Así que Watson proclamaba de manera entusiasta que este método era un reflejo condicional a todos los fenómenos de conducta animal y gran parte, si no es que es de conducta humana. Así que los sentidos, como la memoria, el aprendizaje, las emociones y el lenguaje, son psicopatológicos y prácticamente se podían medir a través de condicionamientos. Gracias. Yo soy Denise Villarreal Guzmán y voy a hablar de la conceptualización de la teoría del conductismo de Watson. El conductismo se desarrolla a principios del siglo XX, esta corriente psicológica que representó la revolución más radical en el enfoque del psiquismo humano, surgida como una reacción contra el uso de la introspección, ya que por ser un método subjetivo carece de validez científica. El conductismo toma como objeto de estudio el comportamiento observable, o sea, la conducta, lo que puede ser medible y cuantificable, y no el alma o la conciencia o cualquier otra entidad inmaterial. El enfoque conductista llevó a formular una teoría en términos estímulo-respuesta. En esta habla del condicionamiento clásico. Este es un tipo de aprendizaje que implica respuestas automáticas o reflejadas y se caracteriza por la reacción entre la conexión entre un estímulo nuevo y un reflejo ya existente. Esto trata de decir que lo que el organismo aprende, ya sea a lo largo de su vida o en situaciones experimentales de condicionamiento, son reacciones de estímulo-respuesta. Y con respecto al aprendizaje, según Watson, nacemos con estas conexiones estímulo-respuesta llamadas reflejos y podemos crear una multiplicidad de nuevas conexiones mediante el proceso del condicionamiento. El condicionamiento es parte del proceso de aprendizaje porque no solo tenemos que aprender a responder a nuevas situaciones, sino que también tenemos que aprender nuevas respuestas. Watson pensó que el condicionamiento también explicaba el aprendizaje de los humanos y que tenía claro que las emociones también se aprendían mediante la asociación condicionada. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Jessica Ibáñez Reynoso y voy a exponer sobre la comprensión de la personalidad desde la teoría de John Watson. John Watson, en 1924, propuso que la personalidad se determina por el ambiente del sujeto. Él decía: deme una docena de niños sanos, bien formados, y en mi propio mundo especificado los voy a criar. Y él garantizaba también que él podía tomar al azar a cualquier niño y podía entrenarlo y convertirlo en lo que él desee. Daba algunos ejemplos que podía convertir a los niños ya sean abogados, artistas, comerciantes e incluso también en mendigos y ladrones. Esto también era independientemente de los talentos, inclinaciones, tendencias, habilidades, vocaciones y raza de sus antepasados. Según Watson, lo que ocurriera en el interior de un organismo, de una persona, entre la presentación del estímulo y la emisión de la respuesta, carecía de un valor, significado o una utilidad para la ciencia. ¿Por qué se daba esto? Porque los científicos no podían realizar experimentos con las condiciones internas de los sujetos. La personalidad, según Watson, es lo único que se puede observar o manipular objetivamente. La personalidad, según Watson. Las conductas habituales que se presentan en el día a día constituyen la personalidad. Estas a la vez son modificadas y expandidas a lo largo de la vida y el cambio de personalidad se produce por medio del aprendizaje del sujeto, que es más rápido al inicio de la vida, cuando se están formando los patrones de hábito.
Watson creía que el estudio de la personalidad requería una vasta observación de los individuos. Continuando con la explicación, tenemos el enfoque conductual de la personalidad. Y es que para Watson existen puntos que son importantes en la personalidad desde un ámbito que sería conductual. En primer lugar, tenemos que la personalidad se define en términos de conducta, y lo que una persona hace es lo que realmente va a constituir su personalidad. Además, la conducta, y por tanto la personalidad, se determina por factores externos en el ambiente, y específicamente serían los reforzadores y los estímulos discriminativos. El conductismo además afirma que es posible influir en la gente para que ésta mejore, y esto se haría cambiando las condiciones que son ambientales y por tanto incluirían los cambios sociales. El conductismo asevera que el cambio puede ocurrir a lo largo de la vida de una persona. Además de que el conductismo estudia a la persona individual y no supone que los factores que influyen en una persona determinada necesariamente vayan a influir de la misma manera en una persona que es diferente. Además, se considera la experiencia subjetiva en la medida en la que se manifieste en la conducta observable. Continuando, Watson distingue a la personalidad en 3 categorías de hábitos, los cuales serían las manuales, verbales y emocionales. Dentro de las manuales implicaban la musculatura estriada e incluían la organización de hábitos corpóreos explícitos o motores. Estos intervienen en la respuesta de movimiento. Un ejemplo de esto son la manipulación de objetos, el caminar, etc. En la categoría verbal también es llamada los laringeos. Estos eran hábitos del lenguaje y el pensamiento. Y por último, los hábitos emocionales, que según Watson existen 3 emociones que son básicas: la ira, el miedo y el amor. Y todas las emociones restantes serían una amalgama de las 3 reacciones básicas o un producto del aprendizaje. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes a todos los compañeros presentes. Vamos a ver lo que son los aportes y límites. Las aportaciones de Watson al conductismo se deben a sus experimentos de condicionamiento clásico, un tipo de aprendizaje que implica respuestas automáticas o reflejas, y que se caracteriza por la creación de una conexión entre un estímulo nuevo y un reflejo ya existente. John Watson se inspiró en las investigaciones del psicólogo ruso Iván Pavlov, pero además pensó que el condicionamiento clásico también explicaba el aprendizaje en los humanos. Watson tenía claro que las emociones también se aprendían mediante la asociación condicionada. A pesar de que realizó muchas investigaciones en diferentes campos a lo largo de su vida, el experimento más famoso de Watson fue el del pequeño Albert, en el que condicionó a un niño de corta edad para que desarrollase un fuerte miedo a los animales y los peluches. Sin embargo, aunque John Watson no tuvo tiempo para deshacer el condicionamiento del pequeño Albert, sí que realizó otros experimentos en los que buscaba conseguir el efecto contrario: encontrar un método para eliminar miedos utilizando únicamente las técnicas de condicionamiento. Así, en un experimento con otro niño, el pequeño Peter, Watson desarrolló una de las técnicas más utilizadas hoy en día para el tratamiento de fobias: la desensibilización sistemática. En este estudio consiguió eliminar el miedo de Peter a los conejos de forma completamente exitosa. El experimento con el pequeño Albert abrió el debate sobre la ética a la hora de experimentar con seres humanos, contribuyendo al establecimiento de límites para este tipo de experimentos. El aporte más importante de Watson fue probablemente el manifiesto que ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? Una de sus obras muy importantes es La psicología desde el punto de vista de un conductista. Esta obra está basada en su charla universitaria. Explicaba los conceptos básicos del conductismo y los principios por los que se rige esta rama de la ciencia del comportamiento humano. Muchas gracias por su atención.